Ya estamos en Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto y revolución. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Este mes tan importante para conocer más acerca de lo que yo diría las revoluciones de México, porque pues, inicia con un pensamiento, sigue con una decisión en el caso de Francisco y Madero, y después una serie de atrocidades que poco a poco vamos conociendo, ¿no? Como cuando estábamos niños, jóvenes, que teníamos ese sistema en el cual nos inculcaban la revolución y no, por lógica, después no entendíamos cómo era, qué había pasado, ¿no? Y mira, y la pregunta también sería, ¿en qué ha parado de la revolución? ¿En qué ha parado? ¿No? ¿Realmente qué nos trajo la revolución? Y no la nostalgia nada más de las películas de los Soler, de los hermanos Soler, ¿no? Y de Joaquín Pardavé, con su sentimentalismo acerca del porfirismo, ¿no? Del porfiriato y de este parricidio que posiblemente estamos cometiendo por olvidarnos de las figuras de los padres, ¿no? Como en el caso de Hernán Cortés y como en el caso de don Porfirio Díaz. Efectivamente, vamos a estar platicando a fondo de esto el día de hoy. Carmelina Pliego Medina ya está aquí con nosotros. Hola, buenos días, ahora sí, ya sin fallar aquí. Ya, ahora sí, ya no te mandaron a otro medio, es que es la estrella ya de la estrella de televisión. No. Carmelina Pliego Medina, que es la coordinadora. Pero me encanta este programa, ¿eh? No, pues claro, sí, es tu programa prácticamente. Al ratito, Carmelina ya nos va a estar platicando de varios temas. Carmelina, la coordinadora de monumentos históricos, del Centro INA Veracruz, y ya vamos a darle paso a este tema tan interesante que tiene que ver netamente con la revolución, y sobre todo nos da mucho gusto y agradecemos muchísimo que nos brinde este momento y estos espacios, y sobre todo esta entrevista, Pedro J. Fernández. Él es autor de este magnífico libro, Yo Díaz. A ver, cabe mencionarlo, yo todavía no lo he leído, Miguel Salvador es el que ya se lo echó. Sin embargo, tan solo que escriban de Porfirio Díaz y que hagan todo un análisis, porque sí lo estuve escaneando, pero que hagan este análisis de fondo sobre Porfirio Díaz y de la misma manera para algunos villanos, para otros no tan villano, para otros héroe nacional, vale mucho la pena, y sobre todo ver que si es el principal foco de donde nace la revolución, precisamente era para derrocarlo a él. ¿Qué nos ha traído esta revolución? Creo que esa parte es la que hay que preguntarnos, y agradecemos mucho tener aquí en la línea telefónica a Pedro J. Fernández. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Pues bien, muy bien, aquí abriendo con este tema, Pedro, y me gustaría preguntarte esto, antes de entrar a todo lo que es el libro, todas las disertaciones que haces sobre el personaje tan polémico que es Porfirio Díaz. Preguntarte me gustaría empezar por el final. Para ti, ¿a dónde nos ha llevado la revolución? La revolución es simplemente una guerra civil de los que querían el poder, de diferentes causas sociales que no pudieron cohesionar, y al final pues se mantuvo ese régimen político. Y por eso digo que para entender mucho del sistema político actual hay que entender precisamente el porfiriato, porque muchos aciertos y muchos vicios que venimos arrastrando hasta hoy y que la revolución mantuvo, vinieron de ahí o se quedaron durante la revolución a partir de algo que no les gustó del porfiriato. Sí, y Pedro, fíjate que de esto, por eso mi intención de empezar por el final en el tema de la revolución es porque básicamente se queda instaurado un poder hegemónico durante más de 70 años, y que incluso rebasa a toda la época dictatorial del propio Porfirio Díaz. Así es. Y es bien curioso porque Porfirio Díaz pasa tanto tiempo en el poder y amasa tanto poder dentro de su figura, que cuando no está se siente su vacío durante toda la revolución. O sea, hace falta un presidente, sí. Es una especie de resabio histórico, creo yo, Pedro, que lo plasmases muy bien, de los tlatoanis, de los líderes, los caciques, y llegar a esa figura paternal en la cual es el sistema solar mexicano que gira alrededor de esta figura, y en la cual en tu libro
pues magnífico, porque no nos encontramos no solamente con una biografía, sino un sentimiento, ¿no? Haces hablar a don Porfirio también con este sistema epistolar, y hay una frase por ahí que me cautivó, que dice, que le comenta a su suegro, dice: las tortillas no se hacen con buenas intenciones en mi tierra. Entonces, pues sí, porque cuando empieza, dice, el guajolote que se sale del huacal termina en mole, ¿no? Entonces, precisamente es toda esa, vamos a llamarle sabiduría de nuestro país, que precisamente hasta los mismos extranjeros nos vienen a investigar, nos vienen a estudiar, porque conociéndonos precisamente sabemos por qué lado va a saltar esa liebre, ¿no, Pedro? Sí, y fíjate que ahorita que dijiste del paternalismo, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos con Porfirio Díaz es que siempre nos lo han vendido como este general ya viejito en sus últimos años, y cuando analizamos su vida completa vemos, por ejemplo, que perdió a su padre al principio, que se volvió muy paternalista a sus tropas, que vivió muchas guerras civiles, y entonces por eso entendemos que haya sido tan paternalista en el gobierno. O sea, para entender precisamente al Porfirio Díaz, el presidente, tenemos que ver todo lo que hizo antes. Letrado, porque si realmente no terminó los estudios, por decirlo, de aquella época, sí tenía su conocimiento de latín. Era un hombre que no era silvestre al 100%, tenía su parte, por supuesto, muy arraigada de su familia, de la zona de Oaxaca. Sin embargo, aquí tú plasmas perfectamente un hombre, como bien lo dices, preocupado por su tropa, con una visión de un México que no lo tuvo en Santa Anna, que eres otro de los grandes misterios de nuestra historia, porque don Porfirio no se cambió nunca de camiseta, ¿no? En el sentido de la parte liberal. No, y es justamente es explorar al Porfirio pues joven, que crece en una época donde la Iglesia y el Estado tienen sus problemas, que eventualmente va pues a derivar en la Guerra de Reforma. Pero lo vemos entrando al seminario, lo vemos pasándose al Instituto de Artes y Ciencias para estudiar Derecho. De hecho, sí termina la carrera, pero no se recibe, y a partir de que inicia su vida militar hasta que se retira de la presidencia, vemos un hombre que es muy estratega, que es muy inteligente, que no da, como dice el dicho, un paso sin guarache, sí. que no importa en qué momento de su vida lo veamos, es un hombre sumamente inteligente que afecta al país. Sí, Pedro, pues efectivamente, y bueno, a ti también hay que comprar el libro, hay que ver ese libro, es de Editorial Grijalvo, Yo Díaz, de Pedro J. Fernández, porque además está ahí plasmada toda su fraseología. Fue un gran fraseólogo, ¿no? Sí. Pedro. Sí, y yo creo que el lector de verdad va a encontrar un Porfirio muy humano, va a conocer cómo era en la intimidad, va a ver su gobierno, cómo él era en privado, no tanto hacia afuera, y como está escrito en primera persona, pues yo creo que es justo y necesario que ya dejemos que hable, que se defienda y acabar con los mitos sobre Porfirio Díaz. Así es. Efectivamente, no. Y que lo sigan en Twitter a Pedro, porque él precisamente creó este personaje en Twitter, y muchos lo seguimos porque Porfirio Díaz Mori, ¿no? Y siempre saca una pregunta a don Porfirio, y ya te han imitado, ¿verdad? Porque ya veo que hay otro que es Iturbide, hay otro que es Santana. Sí, y habrá un Salinas que ha tenido. Yo cuando abrí la cuenta pensé que todo el mundo lo veía como villano y que nadie le iba a querer, y resultó lo contrario, que mucha gente lo quiere, lo extraña, ven su gobierno como pues sí, algo muy nostálgico, como que quieren volver a él. Usamos mucho la frase en tiempos de don Porfirio, y la cuenta ha permitido pues abrir un poco la puerta a la reflexión histórica y a la reflexión política. Sí, perfecto, es la de Porfirio Díaz Mori, ¿verdad? Ajá, Porfirio ¿Es arroba? Arroba don Porfirio Díaz. Arroba don Porfirio Díaz. Arroba don Porfirio. Hay que hacer Díaz. una de arroba don Susanito, que era el seguidor de don Porfirio. Pedro J. Fernández, muchísimas gracias por estos minutos. Abrazo, Pedro. Muchas gracias. Estuvimos platicando con Pedro J. Fernández. Él es el autor de este magnífico libro, Yo Díaz,
es pues toda esta obra. Realmente es un libro muy interesante de Editorial Grijalvo sobre la vida y sobre todo esta parte de la intimidad de Porfirio Díaz. 9 de la mañana con 15 minutos ya. Nos vamos a un corte. Regresamos. Este programa es presentado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y ya estamos en Veracruz, puerto y puerta de México, este espacio patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, que antes de pasar con Carmelina, les recordamos que estamos en nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos en acá en Facebook Live, nos pueden seguir por Nación Veracruz, también en Twitter en @Nación Veracruz y en nuestra página de internet www.nacionveracruz500.mx, donde pueden acceder a nuestro canal de YouTube y ahí poder admirar a Miguel Salvador Rodríguez Azueta, vaya que de martes que parece lunes. Sí, así es, con ese porte griego, Gallardo. Vaya Gallardo, ya bajando la panza y todo. Muy bien. Ahora sí, Carmelina. No, pues así como va a estar uno serio. No, sí, me la Pero debías nos del dejó otro, Carmelina, me la debías qué del otro feo, ¿eh? Nos dejó. Sí. Yo todavía... Yo recibí órdenes nada más. Bueno. Yo no vamos quería. a reclamarlo, yo no quería. Carmelina Pliego Medina, a ver, cuéntanos. Oye, el día pues, de hoy, ¿de qué vas a platicar? Pues para seguir en el tema de Porfirio Díaz, vamos a hablar de toda la arquitectura del porfiriato, la decimonónica, como se le llama, y muchos libros, se ha escrito mucho acerca de todas, no tanto las obras, bueno, es que abarca dos cosas, la figura de Porfirio Díaz en lo que es la arquitectura en las ciudades antiguas, en las ciudades históricas, el estilo que se impuso, que él trajo con ese gusto que, como todos sabemos, tenía por lo francés, todo lo afrancesado. El estilo neoclásico fue el que imperó, todo lo que además estaba de moda en Europa. Él siempre gustó de toda esta refinamiento europeo francés, entonces lo trae a México y se impone toda la arquitectura neoclásica. Eso lo vemos que influye en toda la República, pero Veracruz, que era una de las principales ciudades, pues fue de las que más arquitectura neoclásica tuvo, además de que una persona visionaria impone todo tipo de mejoras urbanas, arquitectónicas en las ciudades. Entonces, lo mismo que vemos en Veracruz, créanme que se puede ver en ciudades de toda la República, en donde se compusieron o se modernizaron los drenajes, todo lo que son las redes de agua potable, la electricidad. Él gustaba también de llamar capitales extranjeros, compañías que venían a invertir para poner las plantas eléctricas, en fin, todo ese tipo de mejoramiento para las ciudades. En Veracruz, bueno, creo que la obra más importante, que todos lo sabemos de Díaz, es la modernización del puerto, que si bien nació como un requerimiento, una idea local del alcalde y de los ciudadanos, la empezaron desde 1890-93 y sin embargo no podían realizarla, no podían materializar ese deseo hasta que piden la ayuda del gobierno federal, de la Presidencia de la República. Y él es en el 1895, que trae a esta compañía inglesa Pearson y hacen el proyecto en primera y luego la construcción muy avanzada para la época de lo que es toda la modernización del puerto y con una visión todavía más allá de poner, dejar todo ya de alguna manera planeado en el puerto con la estación de ferrocarril, aunque se construye como 10 años después, y esta estación de ferrocarril con toda la modernización, con la planta eléctrica. Que ahí tenemos que rescatar, exactamente, ese es un reto que tenemos que sacar. Los drenajes, el sistema de vivienda. Porque es de los barrios que precisamente se quedan los patios de vecindad, ¿no? Así es, todo lo que es la electricidad también, la iluminación pública, las luminarias públicas, los tranvías eléctricos, por llamar algunos. Dentro también de las obras públicas, por ejemplo, los teatros ya modernos, también, como lo que es, ya como lo conocemos actualmente, el Clavijero, que era el Teatro Dehesa, porque era su compadre, gran amigo, Teodoro A. Dehesa, que era presidente
era gobernador del estado de Veracruz, y bueno, fue el que hizo muchas obras de esa época, los palacios federales, en donde se conjuntaban los poderes federales, todo eso es de la visión moderna de Porfirio Díaz. Y hay ciudades en específico, así ya siguiéndome como hilo de media, ya para callarme, que tuvieron todavía una influencia 4 minutos más muy, muy importante de Porfirio Díaz, que en un programa lo dejamos a la mitad, que es Tlacotalpan. Porfirio Díaz gustaba mucho de Tlacotalpan, incluso se guardaba ahí en un tiempo entre pasajes de su vida, no sé si venga en el libro, sí. pero ahí como que agarraba fuerzas, vivió varios años entre sus periodos de gran desempeño público, y vivió en una hacienda que se llamaba Consolación. Actualmente esa hacienda ya no existe porque estaba a la orilla del río y se la llevó el río en una de estas crecidas del río, pero es, digamos, rumbo hacia Cosamaloapan, o sea, en esta parte de Tlacotalpan, ahí estaba la orilla y está socavado toda esa parte. Ya nada más nos enseña, mire, pues aquí estaba la hacienda de Porfirio Díaz. Pero bueno, Porfirio Díaz, una vez que ya llega al poder de presidencia de la República, no se olvida de Tlacotalpan, que era su ciudad muy querida, y en Tlacotalpan, por ejemplo, vemos la terminación de la iglesia de San Cristóbal, también de un estilo neoclásico, también fue porque esa es una iglesia que se empieza siglos anteriores y estaba sin techo, y ahí se hacían escenificaciones de obras de teatro y en fin. Entonces un grupo de señoras católicas que querían ver terminada la parroquia, que era la más grande de la población, acuden con él y con su esposa, Carmelita, y le piden que termine la iglesia. Y entonces él no tan solo termina la iglesia, sino que les construye el Teatro Netzahualcóyotl, construye el mercado también, el mercado de Teodoro Adesa, que es también una magnífica obra de esa época, y se impone en Tlacotalpan ese estilo neoclásico. Por eso es que vemos esa fusión en Tlacotalpan de las casas vernáculas, y luego sin perder el portal, que es una de las características arquitectónicas de la ciudad, de las tipologías, se les incrementa el valor neoclásico. Entonces vemos unas casas con unos portales con entrecalles, con muchas con molduras más elaboradas, las casas de 2 pisos. Eso lo podemos ver bien marcado en la ciudad de Tlacotalpan. Y en general en todas las ciudades, bueno, el gusto por las alamedas, por ejemplo, esa es otra de las aportaciones de Díaz, los kioscos y por ejemplo, aquí en Veracruz, la visión que se tuvo, bueno, la imagen más que la imagen que se tuvo del Zócalo en la última década del siglo XIX y las primeras del siglo XX, con las bancas estas que aún perduran, de metal, lo que son las pentabolas, de dragón, el kiosco, que ya no lo tenemos, pero en Veracruz estuvo, y en casi todas las ciudades y poblaciones de México, estos kioscos que ahora les llamamos del porfiriato, arquitectura del porfiriato, pero es muy vasto estudiar todas las aportaciones de Díaz. Fíjate que, Carmelina, nos vamos a quedar pendientes con esto porque vale la pena todavía seguirle dando paso a esto, ¿no? Hay mucho más, porque realmente no se vale, bueno, yo siempre lo he dicho así, no se vale que se le estigmatice de tal manera y se vuelva este mito del gran villano, cuando esto es lo que se tiene que sacar a colación y que la gente sepa qué ha hecho, ¿no? Y qué se hizo durante todo el régimen de Porfirio Díaz. No lo estamos aquí exculpando de nada, obviamente tuvo sus errores como todo ser humano, y como tal también hay que verlo de esa manera, pero es importante que nos hagas ver todo esto que se realizó en la época de Porfirio Díaz. Fíjate que yo nunca he tenido así como que un partido de que ni a favor ni en contra de Díaz, simple y sencillamente conozco todo cómo influyó en las ciudades y en su obra, cómo fue. Efectivamente. Carmelina Pliego Medina, muchísimas gracias. Ella es la coordinadora de Monumentos Históricos del Centro INA Veracruz, como cada martes de Carmelina, aquí en Nación Veracruz, 500 años y más. Nos vamos, Miguel. Nos escuchamos mañana. Cadena Más Latina, Funda Krover, Centro INA Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.